Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video semanal del canal de análisis de acciones extranjeras. Esta semana vamos a ver un especial de presentación de resultados, Wells Fargo, JP Morgan, Goldman y algunos otros sectores que también presentaron resultados, Pepsi, PepsiCo, Taiwan Semiconductor, United Health Group, también otros sectores, ¿sí? Y antes de arrancar, invitarlos obviamente a la reunión que va a tener lugar el día de mañana a las 7:30 como todos los domingos. Sí, los esperamos, dejamos los enlaces en la descripción. Y la reunión de Watchlist, la reunión mensual que tenemos esta vez antes de tomarnos el receso de descanso de invierno. Sí, también invitarlos, esto va a ser el día martes que viene a las 6:30 de la tarde. Se unen también a través de Zoom, dejamos los enlaces también en la descripción. Y los que no se sumaron al grupo de Telegram, bueno, obviamente también los invitamos, se descargan la aplicación, es totalmente gratuito. Y el disclaimer de todos los fines de semana, acuérdense que esta es mi visión del mercado y de cada uno de los activos y sectores que vamos a ver a continuación, que fueron presentando resultados. Nos tocó el sector bancario y vamos a ver que los resultados ya vamos diciendo que fueron muy buenos. Empezamos con Wells Fargo, que esta compañía que, si es verdad, ya venía del año pasado presentando en algunos meses resultados un poco más pobres, ¿sí? Esto obviamente a consecuencia de lo que fue la caída y la pandemia que tuvimos, que bueno, al menos lastró el resultado de estas, al menos de las principales de estas, sacando JP Morgan y Goldman, que vamos a ver ahora a continuación. Pero fíjense que de octubre ya empezó a mejorar un poco, mejoró el beneficio por acción y también el ingreso de la presentación de resultados trimestrales que fue presentando Wells Fargo. Y ahora sí, esta semana que pasó, ya el día, si no me equivoco, fue 14, ¿sí? 14 del último anuncio, beneficio por acción, fíjense, por arriba de la previsión de la estimación de lo que estimaba el mercado en 1.38 centavos de dólar, y la previsión era de 0.95, bastante por arriba. Y los ingresos, fíjense, 20.27 mil millones contra la previsión de 17.82, muy por arriba Wells Fargo, al menos en resultados. Vamos a ver si eso se traduce en lo que está haciendo desde lo técnico y de lo fundamental. Y tenemos a Wells Fargo que, si lo vemos de largo plazo, está claro que es un activo muy fuerte, muy alcista desde al menos que su salida a bolsa, que es 1980. La verdad que impresionante lo que viene haciendo, y el sector, al menos de este sector, es uno de los activos muy fuerte, al menos desde el punto de vista de largo plazo. Si vemos el corto plazo, sí vemos que es un activo al cual le estuvo costando bastante. ¿Desde cuándo? Desde aproximadamente enero del 2018, en donde sí, fíjense, máximos y mínimos decrecientes, hasta llegar a la gran caída que tuvimos del COVID, que eso fue, digamos que lo empujó, venía cayendo, pero lo empujó al precipicio, al menos a Wells Fargo, que parece que ahora se está recuperando y bastante bien. ¿Por qué? Porque ya tuvimos aproximadamente en diciembre del año pasado ruptura de la media de 200, ¿sí? Mejora, vino a retestear esta zona, fíjense, lo hizo bastante bien. ¿Por qué? Porque rebotó en esa zona y de ahí sí ya la tenemos por arriba de la media de 200, que ahora sí es el soporte más importante que tiene Wells Fargo, que pasa por los 38.71, y niveles FIBO que pasan por los 37.77 y la zona de los 31.27. Sí, ya por debajo tenemos este mínimo, que es el mínimo de casi noviembre del año 2000, el año pasado, sí, noviembre del año pasado, que está por los 20.73, y tenemos, sí, fíjense, un montón de resistencias que pasan por los 48.71, por los 54.89, 60.47 y 66.08, sí, que son las principales resistencias, al menos a quebrar, para este activo, que fíjense estaría inclusive formándonos o regalándonos una estructura triangular que, de romperla al alza, que parecería que está más cerca de hacer eso que de romperla a la baja, podría regalarnos esta proyección hasta los 54.22, rompiendo mínimamente esta resistencia. En caso de romper a la baja, que también es una posibilidad, ya nos iríamos por debajo de la media de 200, la primera zona FIBO, y estaríamos en correcciones un poquito más, digo, preocupantes, no sé si preocupantes, pero bueno, al menos veremos para dónde define este triángulo que tiene o que estaría formando, al menos que todavía no lo definió. Y digo, ¿por qué parecería que va a romper por arriba? Porque tenemos un MACD en compra por arriba de cero, por debajo de cero todavía. Sí, un RSI que está cerca de la zona de 50, pero está en 48 apuntando hacia abajo. Pero el estocástico, este indicador un poco más rápido, sí nos está regalando una señal alcista, al menos en la mitad del indicador. Lo viene haciendo bastante bien, al menos en el corto plazo. En el corto plazo sí tiene mucha resistencia en el camino, viene cayendo hace 2 o 3 años, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta cuando evaluamos también este activo. Pero la mejoría de corto plazo es clara en Wells Fargo, al menos desde el punto de vista de lo técnico. Si vemos
lo que tiene que ver con su aspecto o sus principales ratios fundamentales. Vamos a ver que lo que tiene que ver con la rentabilidad de recursos propios es de 9,3, es alto, si no llega al de la industria de 9,9, pero es un aspecto positivo. La ROA también, fíjense, porque la industria acá no le exige tanto, sino que la rentabilidad de activos es de 0,8, es positiva, sí, la industria marca 1%. No llega a la industria, pero de todas formas, como digo, es bastante satisfactorio. Si es un activo que hoy se considera bastante volátil por la beta que tiene de 1,35, está por arriba del promedio de 1, la industria marca 1,36. Y lo que tiene que ver con la valoración, este es un aspecto interesante de lo fundamental, porque estaría un 14,5% infravalorado en 44,28. Marcaría así los analistas fundamentales en 51,80 dólares el precio razonable, lo mismo. La relación precio-beneficio, fíjense, es de 11,8. Estamos un poquito por arriba de la industria, pero por debajo del mercado que marca 18,8. La industria marca 11,6. Otro aspecto también bastante positivo. Y lo que tiene que ver con la rentabilidad futura de capital, acá sí parecería como que nos quedamos a mitad de camino, porque si bien casi llegamos a lo que marca la industria, tampoco estimaría un crecimiento muy potente de acá. Al menos este ratio a 3 años, ¿sí? El que mide la rentabilidad futura capital a 3 años, es de 9,4 el de la empresa, la industria marca 9,9. Y lo que tiene que ver con su posición financiera, bueno, si bien tiene un montón de deuda, esto para los bancos y las entidades financieras tampoco es malo. Fíjense que tenemos un flujo de caja, de efectivos equivalentes mucho mayor a lo que tiene que ver con las deudas e inclusive el capital. Así que en ese sentido no hay ningún problema, no tiene al menos pasivos de riesgo tampoco. Wells Fargo maneja bien su situación financiera. Sí, lo que tiene que ver con el pago de dividendos, bueno, acá lo tenemos también, que es un activo que paga dividendos. Y lo que tiene que ver con el management, sí, no es un management tan experimentado como el que quizá vemos en otros activos, es de 1,3 la gente que maneja este activo, pero bueno, al menos tenemos esos otros ratios que al menos van ayudando un poquito y tenemos esa estimación por debajo del mercado, al menos desde el punto de vista fundamental no habría una sobrevaloración. Así que eso es Wells Fargo. Vamos a la siguiente, que es del mismo sector también bancario y financiero, JP Morgan, que también, en este sí, fíjense la diferencia con Wells Fargo, esto también hay que destacarlo porque sí van presentando resultados y fíjense que bueno, acá JP Morgan no tuvo ningún inconveniente en, después de la pandemia, sí empezaron a mostrar mejores resultados, ¿sí? Fíjense que en ninguna de los meses que pasaron, los resultados fueron malos, ¿sí? Inclusive acaba de presentar esta semana y si vemos los resultados fueron muy buenos, ¿sí? Beneficios por acción 3,78 centavos de dólar contra la previsión o la estimación que era 3,16, bastante por arriba, y los ingresos en 31,4 millones, la estimación estaba en 30, así que mejoró, sí, mejoró y no únicamente, sino que superó también esas estimaciones. Vamos a ver si eso está traducido en el gráfico y en lo fundamental. Y tenemos a JP Morgan que, bueno, también es un activo fuertísimo de mediano a largo plazo, sí con sus caídas de las crisis, pero un activo que de fondo claramente es alcista. Y si vamos a ver el corto plazo, sí, este es un activo que lo supo hacer bastante bien después de la tremenda caída que tuvo del COVID. Sí veníamos subiendo, a diferencia, por ejemplo, de lo que acabamos de ver en el gráfico de Wells Fargo. Sí es un activo que, al menos desde el punto de vista de lo personal, es mucho más fuerte que Wells Fargo. De fondo vamos a ver también los fundamentales, que esto también replica un poco lo que vemos en el gráfico, pero el gráfico manda. Entonces fíjense, después de esa gran caída tuvimos ruptura de la media 200, doble suelo que lo activó, lo cumplió hasta la zona de los 121,42 y de ahí en subida libre ni siquiera vino a retestear la zona de la EMA 200. Fíjense la fortaleza, dejó inclusive un gap que jamás lo cerró. Sí, esto es claro, hay que decir que los gaps, muchos gaps, hay gaps de años que no se cierran y que probablemente nunca se vayan a cerrar. Veremos igual lo que va pasando, no sabemos, pero hay muchísimos de estos, por ejemplo, que va dejando después de ruptura de la EMA 200 o zonas clave que nunca se cierran, ¿sí? Así que eso como detalle, y con un doble suelo que a la fecha lo tiene activado hasta los 175,49, no lo habría anulado todavía, lo anula si rompe los 146,69, todavía no pasó eso, fíjense, parecería estar consolidando al menos en el cortísimo plazo. El timing no es el mejor porque tenemos sí la zona de los primeros FIBOs bastante lejos y la EMA 200 como soporte principal en 141,67 centavos de dólar, FIBO 38 en 132,93, y esta es la zona que no tiene que perder de mediano a largo plazo para que no empiece a haber un deterioro claro en el activo, que son 111,89 centavos de dólar.
En cuanto a indicadores, bueno, tenemos un MACD dando compra, aunque curvándose, veremos si vuelve a dar venta. ¿Por qué digo esto? Porque el RSI parecería que también, fíjense, estamos por debajo de la zona de 50 en terreno negativo, en 42, y el estocástico también dando venta ya por la parte de la mitad para arriba, ¿sí? Veremos si acá sí mejoran un poco los indicadores, si consolida un poquito más y si obviamente no anula todavía esta estructura que la tiene activada, como decimos, hasta los 175.49, resistencias, esta única en 167.35. Eso de punto de vista de lo técnico muy fuerte y consolidando y corrigiendo un poquito. Y lo que tiene que ver con los fundamentales principales de este gran activo del sector bancario de Estados Unidos. Fíjense que la rentabilidad, el ROE, es de 16,7. Estamos muy por arriba de la industria, que es 9,9. Y lo que tiene que ver con la ROA, la rentabilidad de activos, también 1,3. Estamos por arriba de la industria, que marca un promedio de 1%. Lo que tiene que ver con la beta también, es un activo que a hoy está por debajo inclusive de la beta del promedio de la industria. ¿Por qué? Porque JP Morgan tiene una beta de 1,18, la industria marca 1,36, inclusive está bastante más moderado que ese aspecto. Tiene una infravaloración de casi un 20,3% de punto de vista fundamental, es decir, está a 151,91 y debería estar a un precio razonable según estiman los analistas fundamentales en 190,72. Y la relación precio-beneficio también es otro ratio interesante, es lo fundamental, porque la empresa está valorada en 10,1 veces y la industria marca 11,6 y el mercado 18,8, dos aspectos que están infravalorados al menos en la actualidad. Y lo que tiene que ver sí con la rentabilidad futura de capital, tampoco es muy alta, fíjense, es de 13%, la industria marca 9%, está por arriba de la industria, pero bueno, no está, obviamente no es una ROE, una rentabilidad futura de capital a 3 años muy alta, esa es la realidad. Y si cubre deudas y tiene ese posicionamiento que, como decimos, fíjense, tiene un montón de efectivos equivalentes a comparación de la deuda y el capital, o sea que en ese aspecto, en el aspecto bancario y financiero, no tiene ningún problema, ni que hablar de subsidios para préstamos incobrables o pasivos de bajo riesgo. Bueno, eso lo maneja bastante bien JP Morgan. Lo que tiene que ver con dividendos también es pagadora de dividendos y son estables, y tiene un buen management experimentado de 3,7 años para este gran activo que es JP Morgan, sector bancario. Y vamos a ver el otro que también presentó resultados, que es el gigante. Para mí, yo creo que este de los tres es mi favorito, este sí lo llevo en mi cartera de largo plazo, que es Goldman, que presentó resultados también el día 13 ahora de julio, que bueno, obviamente son buenos y son buenísimos, no buenos. ¿Por qué? Porque ya venía presentando también resultados muy buenos los últimos trimestres, inclusive después de la pandemia. La verdad que la recuperación de este activo fue espectacular, lo vamos a ver ahora en el gráfico, y presentó resultados, fíjense, beneficio por acción de 15,02 centavos de dólar, muy por arriba de la estimación de mercado de 9,96, espectacular Goldman. Espectacular, lo vamos a ver ahora en el gráfico también. Y los ingresos, 15,39 millones, por arriba también de la previsión de 12,04. También ingresos espectaculares de Goldman, que lo vamos a ver primero desde el punto de vista de lo técnico. Y si vemos ahora a Goldman desde el punto de vista de lo técnico, bueno, tenemos un track record un poquito de menor de JP Morgan, está claro, pero es un track record de largo plazo fuertísimo, alcista, sacando obviamente las crisis que le pegó bastante duro. Pero después de las crisis sí se fue recuperando y está en su vida libre. Es un tremendo activo que, si lo vemos de corto plazo, este sí que recuperó también fuertísimo. Y después, obviamente, de la caída que tuvimos del COVID, rompimos máximos anteriores que pasaban por los 2,49,90. Inclusive, si esta zona de casi doble, triple suelo que la activó, la cumplió a los 2,45,23. Nos pusimos por arriba de la EMA 200, y EMA 200 que al menos no vino a visitar al menos en el corto plazo. Fíjense, a corto plazo estamos hablando de meses donde dejó también un gap alcista y va dejando pequeños huecos, sí, luego de ruptura. Y ahora sí teníamos porque ya lo cumplimos, esta estructura de triple suelo de cortísimo plazo a los 3,83,96. No únicamente lo cumplió, sino que dejó un nuevo máximo en 3,92,36. EMA 200 ascendente, corrigiendo un poquito, sí, pero obviamente ya muy cerca de resistencias. Estamos acá sí, en Goldman lejísimos de soporte. El timing acá sí es malo, pero lo que tiene que ver con los soportes claves son 313,45 la EMA 200, 292,18 y esta zona FIBO de 61,8 en 239,96, la zona que no tiene que perder. Ni que hablar de otros mínimos como los 185,44 y mínimos de marzo de la subida después de la caída del COVID en 131,66.
Si vemos lo que tiene que ver con sus principales indicadores, si acá nos parecería que nos tendría que dar alguna purga en algún momento, el MACD está dando venta, lo que tiene que ver con el RSI también, estamos en zona negativa en 45, y lo que tiene que ver con el estocástico acá sí un poco más neutro, pero por la zona un poco más alta de la mitad, sí, así que veremos si llegamos a zona de sobrecompra, si corregimos un poquito más. Parecería que sí que le necesitaría un descanso, al menos en el cortísimo plazo, Goldman, y en caso de alguna corrección a niveles FIBO, a niveles de la EMA 200, es uno de esos activos a poder vigilar para incorporar, el que no lo tenga en cartera. Y lo que tiene que ver con sus principales ratios, vamos a ver, bueno, lo que vemos en los demás, ¿sí? Sí, lo que tiene que ver con lo que es el ROE, ¿sí? La rentabilidad sobre recursos propios, es un poco más baja que la industria, es de 19,8, la industria marca 25, 24,5, pero es un ROE, rentabilidad de recursos propios, altísimo, ¿sí? Lo mismo que tiene que ver con la ROA, sí, acá un poquito más rezagado, 1,4%, la industria marca 6,3, acá sí parece como que se queda a mitad de camino Goldman, pero lo que tiene que ver con otros principales ratios, vamos a ver, sí marca una beta casi, a hoy al menos, de lo más elevado de la industria, casi llegando a 2, ¿sí? Esto sí es un poco más, no es negativo ni positivo, pero es un poco más un sesgo negativo porque la fluctuación es mucho mayor, por ejemplo que vimos en JP Morgan, en 1,19 la industria lo marca a Goldman hoy que ya está casi llegando a los 2, y lo que tiene que ver sí con la infravaloración todavía, fíjense, independientemente de llegar a máximos, para los fundamentales tiene un 10,7% de infravaloración. Esto es un aspecto bastante interesante porque estamos en la parte alta del gráfico y debería estar, según los estiman los analistas fundamentales, a 408,30, así como precio razonable. Y la relación precio-beneficio también. Fíjense, esto sí también me interesó porque al menos la relación precio-beneficio, la empresa estaría bastante infravalorada en relación a la industria, que marca un 14,2 y el mercado 18,8. Hoy estamos en 6,6 para Goldman. Y lo que tiene que ver con la rentabilidad futura de capital, sí, este es un aspecto acá también que nos quedamos a mitad de camino. ¿Por qué? Porque es de 11,9, la industria marca 24,5. Sí, acá, bueno, le faltaría un poquito más, esa es la realidad, pero la verdad que bastante bien, y la situación financiera obviamente cubre de corto y largo plazo deudas. ¿Por qué? Porque fíjense el flujo de caja que tiene y efectivos equivalentes muy por arriba de lo que es la deuda y el capital. Sí que, bueno, acá obviamente si bien tiene coeficiente de deuda elevado, sí, la reducción de deuda es poca y la cobertura de deuda parecería que no está bien cubierta, todavía tenemos este flujo de caja que de mantenerse no habría ningún tipo de problemas. Veremos si lo va manteniendo Goldman, al menos en lo que es el corto plazo. Es pagadora de dividendos y lo que tiene también que ver con el management es experimentado de 2,7 años de tenencia para quienes manejan este gran activo, al menos desde mi punto de vista. Sí, veremos a ver cómo se va manejando por la tremenda subida que ya tuvo Goldman, pero los resultados siguen siendo buenos. Sí, hay que estar en este tipo de activos que la verdad que trimestre a trimestre van presentando este tipo de resultados, ¿sí? Y el que sigue es otro sector, vamos a PepsiCo, ¿sí? Sector de consumo, en donde sí, también acá tenemos otro que es espectacular. ¿Por qué? Porque viene presentando resultados trimestrales muy buenos, y fíjense, los presentó PepsiCo el día 13 sí, ahora de julio, en donde beneficio por acción fue positivo, fue de 1,72 contra la previsión de mercado de 1,53. Los ingresos también de 19,22 por arriba, ¿sí? De los 17,97 millones. La verdad que muy bien PepsiCo también, lo viene haciendo bastante bien, y vamos a ver si eso se traduce en el gráfico y también en lo fundamental. Y si vemos, en pantalla tenemos a PepsiCo, que, bueno, si vemos el largo plazo, que vale siempre la pena cuando tenemos estos activos, evaluar la perspectiva o tomar perspectiva, mejor dicho, de lo que pasó desde que salió a cotizar a la fecha. Esto es PepsiCo, impresionante gráfico que tiene. Es una mega tendencia, sector súper defensivo, de cuando a veces se ponen las cosas malas. Este es uno de esos activos que generalmente suele mantenerse, ¿sí? Más allá de que obviamente una corrección de mercado cae todo, ¿sí? Inclusive esto también, pero fíjense que tiene otro track record. Y si vamos a ver lo que tiene que ver el corto plazo, vamos a ver que en el corto plazo tenemos a PepsiCo fuertísimo, pero muy lejos de soportes que pasa primero por la EMA 200 en 142,49 y niveles FIBO 135,73 y 122,63, y después, bueno, ya nos queda el mínimo de marzo 101,70, que fíjense que después de la caída del COVID tuvo una recuperación
un poco más lenta que los otros activos, pero cuando consolidó en esta zona, cerca de la zona de la EMA de 200, sí empezó, la rompió y bueno, fue quebrando máximos anteriores, ni que hablar que teníamos en 147.54, que lo quebró, o este otro, sí, fíjense en 148.89, que lo fue quebrando la última semana, y cuando decimos esto, decimos que ahora sí tenemos una EMA 200 que inclusive apunta al alza, ¿sí? Tenemos una linda perspectiva, al menos de corto plazo, para quien ya esté en el activo. ¿Por qué? Porque no hay buen timing ahora, está claro, estamos en máximos, 155.82, inclusive esta vela que dejó doji casi sin volumen. Veremos a ver, independientemente de este pequeño gap, fíjense, este pequeño hueco de escape que nos deja cuando presenta balances, da a pensar que podría venirse una corrección. Sí, ahora está en subida libre, no tiene resistencias, quedó esta última marcada en 155.82, y esta zona, la zona que dejó la vela, el máximo en 156.86, no tiene otra resistencia. Y lo que tiene que ver con indicadores, bueno, un poco nos van a demostrar este sentimiento de exceso de sobrecompra, porque estamos en 90 en el RSI, lo que tiene que ver con el MACD, estamos en compra por arriba de 0, sí, pero fíjense el estocástico también en zona de sobrecompra en 88, necesita una corrección seguro, y en esas correcciones es donde quizá podríamos llegar a pensar para incorporar quien no tiene o no tenemos. Yo tampoco lo tengo a PepsiCo porque no puedo tener todo el mercado en mi cartera, pero este es un activo en lo defensivo que sin duda se puede tener después de alguna corrección clara, no ahora no tenemos un buen timing, vuelvo a repetir. Y lo que tiene que ver sí con los principales ratios impresionantes. Fíjense lo que tiene que ver con el ROE, la rentabilidad de recursos propios, de 53,6%, la industria marca 15,2%. La ROA, la rentabilidad de activos, también es de 10, por arriba de la industria que marca 8,5%. Lo que tiene que ver con la beta, fíjense que es un activo que hoy no es volátil, es de 0,61, la industria marca inclusive un poquito más, 0,73, es un sector que generalmente no es sector de alto crecimiento, sino que es mucho más defensivo. Y lo que tiene que ver con la valoración, inclusive en máximos, tiene casi un 17,2% de infravaloración en 155.82, y debería estar a un precio razonable, según estiman los analistas fundamentales, de 188,13. Sí, también tenemos una relación precio-beneficio de este ratio un poquito más infravalorado que la industria, porque estamos en 26,2, la industria marca 33,9 y el mercado 18,8, casi un poquito por arriba del mercado, pero la verdad que bastante bien lo que tiene que ver con este ratio. Y el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital, es buenísima, 3 años. ¿Por qué? Porque marca un 53,2%, la industria marca 15,2. Otro aspecto, la verdad que muy bueno para PepsiCo, que sí, lo que tiene que ver con su nivel de endeudamiento es alto. Esto es un aspecto más negativo que positivo, porque la deuda está muy por arriba del capital, de 44.000 millones a los 13.000 que tiene de capital, y efectivo equivalente a 9.000. Nos quedamos como mitad de camino, sí, con este aspecto, porque tiene un coeficiente de deuda alto. Por el momento tiene reducción, cobertura de intereses y cobertura de deuda, así que en ese sentido, sacando que hay que ir siguiéndolo, también es pagadora de dividendos, y lo que tiene que ver con un management que es experimentado de 2,5 años. Así que la verdad que PepsiCo, independientemente de que no estamos en un buen timing, sí, también tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias, ¿sí?, de 6,43% anual. Así que es un activo que viene presentando resultados muy buenos trimestre a trimestre. Este trimestre no fue la excepción. Así que después de correcciones es un activo que tranquilamente se puede tener en cartera, no ahora que no hay buen timing. Sí, y vamos a otro sector, Taiwan Semiconductor, que sí lo vemos, está un poquito más rezagado por todo lo que tiene que ver con las noticias de semiconductores, con la escasez y demás, que esto lo estamos viendo en las noticias, pero fíjense que lo que tiene que ver con los resultados que presentó esta semana, esto fue el día jueves, que el día 15, que beneficio por acción sí fue negativo, un poquito peor que las estimaciones, fue positivo, pero por debajo de las estimaciones de mercado, porque fue de 0,92 centavos de dólar, la previsión era de 0,93, estuvo casi a un pelito de cumplirlo, no pudo, pero los ingresos sí fueron positivos, porque estuvieron por arriba de la estimación de mercado, en 13,25 13 millones, sí, .35 por arriba de los 13,22. Sí, acá fíjense que inclusive el trimestre pasado había sido negativo, los ingresos sí mejoró un poquito este aspecto, así que independientemente, lamentablemente no llegó, al beneficio por acción, pero los ingresos la verdad que al menos mejoró esto. Veremos el trimestre que viene cómo viene, y también vamos a ver si eso se traduce en el gráfico y en lo fundamental. Y si vemos a Taiwan Semiconductor de largo plazo, bueno, tenemos claramente un activo que
es espectacular, porque si, desde que sale a cotizar 1997, si bien tiene un periodo de caída muy fuerte, de ahí, sí, aproximadamente año 2008, rompe la media de 200 y en su vida libre, al menos de larguísimo plazo, inclusive quebró y rompió este gran canal alcista, claro canal alcista que tuvo de años, lo quebró al alza, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que está haciendo del corto plazo. Y Taiwan Semiconductor de corto plazo, desde al menos desde el punto de vista de lo técnico, fíjense, esta fue la caída del COVID, casi, yo digo que no la sintió, pero fue uno de los grandes sectores, digo no la sintió, pero cayó un 27%, pero desde ese 27% hasta casi sus máximos históricos creció casi un 229%, impresionante la subida que tuvo, y subida que ahora está purgando, sí, obviamente al menos hasta la EMA 200, casi un 23%, EMA 200 que casi confluye con el FIBO 38.2, con el primer FIBO, que pasa por los 104 con 90, aproximadamente 104 con 40, perdón, el primer FIBO, y esta es la zona que no tiene que perder de mediano a largo plazo, 81.04, pero parecería acá estar regalándonos un posible doble suelo. Veremos si lo cumple si, o lo activa, si rompe los 126 o los 127,38, el máximo anterior, y nos llevaría hasta los 147.05, inclusive por arriba del máximo de toda su historia en 142.51, que es la única resistencia que tiene, pero la verdad que bastante bien. Dejó sí un pequeño gap, que es el que tiene que ir a cerrar, al menos veremos si lo hace en 124,61 aproximadamente, o si viene a esta zona anula esta estructura y va a buscar al menos esta zona de soporte clave. Esta es la que no tiene que perder al menos de corto plazo, pero parecería que ya tuvo esa corrección del 30% después de toda esta gran subida. Igual claramente es necesario que purgue un poco este exceso de subida que tuvo, porque no paró de subir, esa es la realidad. Y lo que tiene que ver con el MACD, fíjense, ya lo tenemos en venta por arriba de 0, un RSI por abajo de la zona de 50 en 43, y lo que tiene que ver con un estocástico corrigiendo, así que saliendo de la zona de sobrecompra inclusive, parecería que tendría que consolidar un poquito más, purgar y ver si, como está haciendo por ejemplo AMD, corregir un poquito más, consolidar un poco más de acá a unas semanas, meses, y sí, después activar un poco más claro. Quizás puede venir a regalarnos un doble, triple suelo, quizás si llegamos hasta esta zona, o al menos a la EMA 200 que está ahí cerquita y va acompañando, que todavía es ascendente. Si al menos eso desde el punto de vista de lo técnico, si vemos lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales, vamos a ver que tiene un ROE altísimo, de 27,9%, muy por arriba de lo que marca la industria de 13. El ROA también es de 18,3%, ¿sí? La rentabilidad de activos, ni que hablar, muy por arriba de la industria que marca 7,1%. Y vamos a ver lo que tiene que ver también con la beta. La beta es casi de 1,01, está ahí nomás, o sea, tiene una volatilidad, una beta promedio de mercado, ni siquiera estamos cerca de 2, ¿sí? Así que por ser este activo la verdad que está bastante bien, e inclusive tiene un 8,9% de infravaloración, ¿sí? Así que esto es otro dato también positivo. Sí, acá tenemos una sobrevaloración en cuanto a la relación precio-beneficio. ¿Por qué? Porque la empresa está valorada en 28,3, la industria marca 25,8 y ni que hablar, el mercado estamos bastante por arriba de los 18,7, pero es un aspecto también a considerar, que por el alto crecimiento que tiene generalmente este tipo de empresas. Y el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, también es alta. Fíjense, 26,8, la industria marca 13%, y lo que tiene que ver obviamente también con la situación financiera, no tiene deudas ni de corto ni de largo plazo. Esto es un aspecto positivo. Sí le está costando en cuanto a su reducción, pero tiene un coeficiente de deuda satisfactorio. ¿Por qué? Porque las deudas no superan el patrimonio social, no superan tampoco lo que tiene que ver con el flujo de caja o efectivo, así que bastante bien Taiwan Semiconductor en este sentido. Es pagadora de dividendos, y lo que tiene que ver con un management que también es experimentado, 3,1 años para este gran activo que sigue presentando resultados, sí, o está demostrando que en cuanto a lo que tiene que ver el beneficio por acción está bajando, reduciendo. Hay que ver si el trimestre que viene logra superar este aspecto y logra al menos presentarlo como lo venía haciendo. Sí mejoró en ingresos, una de cal y una de arena, pero la verdad que viene bastante bien, ¿sí? Vamos a la que sigue. Y la que sigue, sí, no estamos viendo mal el gráfico, no, sino que es el análisis oculto de la semana, porque analizamos 6, la que seguiría, ustedes me dirían, Kevin, es United Health Group, la última, no. Vamos a ver BHP Billington, para el que llegó al video y que obviamente es el análisis oculto que siempre regalamos. Fíjense que acá tenemos un gran activo que viene con, sí tiene un track record muy interesante de 1980 a la fecha, muy alcista. Vamos a ver qué le pasa desde el punto de vista de lo técnico en el corto plazo.
Y si vamos al corto plazo de Billington, bueno, acá vamos a ver que en el corto plazo sí tenemos una clara mejoría de este activo, gran activo de Melbourne, de Australia, que se dedica a recursos naturales y obviamente a la parte también de la minería, que es un sector que la verdad que lo está haciendo bastante bien, al menos ahora, pero fíjense que viene cayendo casi aproximadamente 2011 hasta el 2016, en donde de ahí empieza a repuntar y sí ahora está mejorando la cara de cortísimo plazo. Rompió esta pequeña directriz de bastante, la tenemos de casi 2011, en la cual no únicamente la rompió, sino que fue cuando vino a retestear esta zona, ¿sí? A ver si nos ayuda Investing, ahí estamos, cuando vino a retestear esta zona, ¿sí? Donde rompimos, volvimos a retestear la EMA 200 y ahí sí, ahora está en subida libre con, ojo, posible estructura de doble suelo en caso de romper máximos entre mínimos de 82,01. Ojo que también esa estructura se puede transformar en un doble techo, un pequeño doble techo. Aunque digo pequeño, sí nos podría llevar a correcciones o de la zona a niveles de la media de 200, ¿sí? Que ya nos va quedando un poquito lejos el FIBO 61.8. ¿Sí? Esto en caso de que rompa mínimos entre máximos, si rompe los 66,55 activa doble techo, pero si rompe los 82,21 aproximadamente nos activa una figura de doble suelo que nos llevaría hasta los 98,14. Yo entendería que es lo más factible que pase, puede ser. ¿Por qué? Porque viene haciendo máximos y mínimos crecientes, de corto plazo viene bastante bien, viene mejorando en los últimos años y es un activo que vamos a verlo también que al menos en cuanto a los indicadores principales, sí tenemos un MACD en compra, tenemos lo que tiene que ver con un RSI que está casi en la zona de 50 cayendo, pero todavía por la parte alta del RSI. Y lo que tiene que ver con el estocástico, sí saliendo de la zona de sobrecompra, podríamos tener un poquito más de consolidación, pero en caso de que rompa máximos, ojo, se tiene una alerta por esta zona, o bueno, yo digo estar afuera todavía, tendría que venir a no cerrar este gap que dejó este gap alcista, que acá sí, fíjense lo que hizo cerrar, pero llegamos a esta zona del suelo, o al menos ver qué pasa cuando viene a buscar la EMA 200, ni que hablar de niveles FIBO que no debería romper el que ya está en el activo, que son los 58,11 y los 43,04 y este mínimo de 46,95 que dejó aproximadamente en octubre del año pasado. Pero es un activo que de largo plazo es alcista y que, bueno, viene mejorando en el corto plazo. Eso como análisis oculto de lo técnico. Y si vamos a ver sus fundamentales de este activo que, como digo, está en un sector que ahora está en crecimiento, al menos de corto plazo. Son a veces sectores que son bastante cíclicos, pero este es un activo que tiene un trasfondo bastante alcista en el largo plazo. Fíjense que el ROE, la rentabilidad de recursos propios, es de 15,7, por arriba de la industria 14,7, y lo que tiene que ver con la rentabilidad de activos, la ROA es de 7,2, no llega a ser el de la industria 9,6, pero lo hace bastante bien. Y lo que tiene que ver con la beta, la volatilidad, es un activo que hoy no es volátil, no se considera muy volátil, 0,84, la industria marca 0,92, y la sobrevaloración sí acá un poquito por arriba de lo que marca la estimación, al menos en lo fundamental, casi un 16,9%, es un aspecto más negativo que positivo. Y la relación precio-beneficio acá también, estaríamos por arriba, casi un 28 veces la sobrevaloración. La industria marca 13,5 y 20,9. Acá sí un aspecto que obviamente estamos por arriba de lo que estima al menos el análisis fundamental. Sí, la rentabilidad futura capital a 3 años se estima alta, porque es de 22,6, por arriba del 14,7, que es el promedio de la industria. Y lo que tiene que ver con la situación financiera, bueno, parecería que cubre deuda de corto y de largo plazo. ¿Sí? Esto lo decimos ¿por qué? Porque si bien tiene un alto nivel de deuda, al menos en lo personal, sí cubre con un capital que excede la deuda sin lugar a duda. Así que esto también es un aspecto a considerar, sí, ojo con el tema de los dividendos, por el tema de su cobertura, pero también saber que es pagador de dividendos y que tiene un management que tampoco termina de cerrar del todo, o sea que tiene sus pros y sus contras este activo, esa es la realidad, pero es un activo también a considerar, al menos desde el punto de vista de lo técnico, en caso de que active este posible doble suelo, a monitorear, ¿sí? O en caso de que venga a retestear la EMA 200 a niveles FIBO y nos dé al menos una estructura para poder entrar a un activo que, como siempre digo, estos son mucho más cíclicos que las megas tendencias, pero tiene un trasfondo bastante alcista de fondo. Y ahora sí, seguimos y nos vamos a la última, United Health Group, sector salud, que este sí es uno de mis activos favoritos. ¿Por qué? Porque lo tengo en mi cartera de largo plazo. Seguramente lo voy a tener en caso de que no pase nada con este activo, porque dentro del sector salud es uno de esos activos de mega tendencia, esos activos que hay que tener en cartera
y que, bueno, después de la recuperación que tuvo del COVID, viene presentando trimestre a trimestre buenos resultados, ¿sí? No fue la excepción este mes. ¿Por qué? Porque este trimestre, quiero decir, porque el beneficio por acción fue de 4.7 centavos de dólar contra la estimación de 4.43, alto, y fíjense los ingresos, 71 mil millones, punto 32 contra la previsión de 69,6 millones, la verdad que impresionante, muy bien, lo viene haciendo muy bien, fíjense los trimestres anteriores también, después de la pandemia, una gran recuperación, y vamos a ver el reflejo que tiene al menos estos resultados en lo técnico y en lo fundamental. Y si vemos el largo plazo de United Health Group, bueno, estamos viendo uno de esos activos de los cuales, como siempre digo, hay que tener en cartera. Tiene un track record espectacular de 1984 a la fecha de su salida a cotizar en bolsa. Lo viene haciendo muy, muy bien, al menos el larguísimo plazo. Y vamos a ver qué le pasa en el corto plazo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo, fíjense que cada vez nos vamos alejando más de los niveles FIBO, de los niveles al menos que tiene de todo el último impulso alcista, que sí, está claro que lo empezó a manejar desde marzo, desde la caída de marzo, que la recuperación fue espectacular. ¿Por qué? Porque rompimos los 307,47 y después vino a tener varios toques a la EMA de 200. Fíjense, 1, 2, 3 toques. Bueno, claramente el análisis técnico también nos va dando algunas pistas, algunas pautas de cuándo hay que incorporarnos. Y sí, claramente les podría preguntar si ustedes se incorporarían ahora. Yo sé que la respuesta, de al menos quienes ven los videos y están del otro lado, me dirían que no, porque el timing es malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos lejos de soportes claves, 367,11, los 335,06, el primer FIBO, y la zona de los 279,01, que es el 61,8 de todo el último impulso alcista de marzo a la fecha. Sí, inclusive nos había dejado una figura triangular que está a punto de anular, en caso de que rompa los 426 aproximadamente. Bueno, claramente anula esta figura y ya entraría otra vez en subida libre. Entró volumen comprador, me parecería que eso es lo más probable que pase, pero en algún momento, en alguna corrección, está claro que podría ser uno de estos activos para incorporar del sector, inclusive un sector defensivo, del sector de cuidados de la salud, y con un MACD en compra por arriba de 0, un RSI que ni siquiera lleva a zona de sobrecompra, está en 64, ya por arriba de la zona de 50, y un estocástico acá que sí, parecería que está, está en la zona de sobrecompra, pero parecería, fíjense, que se está curvando para volver a dar compra. Es uno de esos activos, como digo, fuertísimo que en correcciones sí hay que ir monitoreándolo para poder tenerlo. Y vamos un poco a lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales, que también, bueno, obviamente no defraudan. ¿Por qué? Porque tiene un ROE altísimo, ¿sí? Fíjense, la rentabilidad de recursos propios es de 20,4, bastante por arriba de la industria de 16,8. La ROA es de 7,7, la rentabilidad de activos por arriba de la industria de 6,3, impresionante. Y lo que tiene que ver con la beta, la volatilidad, es un activo que hoy no es volátil, ¿sí? Es de 0,78, la industria marca 0,88. Otro aspecto positivo es fíjense, tiene casi un 48% de infravaloración desde el punto de vista de lo fundamental. Esto me sorprendió bastante, esa es la realidad, pero por el sector realmente no me sorprende. Sí, de lo técnico, como vuelvo a repetir, no hay un buen timing. Y lo que tiene que ver con la relación precio-beneficio, casi estamos un poquito por arriba de la sobreponderación, porque fíjense, 27,4 está valorada al menos este activo en lo que tiene que ver con el 28 de la industria y el 18,8 del mercado. La verdad que ese es un aspecto que se queda a mitad de camino porque nos indica una sobrevaloración, pero fíjense, el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años es de 27,2, ¿sí? Marca un 16,8 la industria, así que desde ese punto de vista todos los fundamentales que vemos son buenos. Sí, en cuanto a pasivos, nivel de deuda es alto, pero tiene reducción, tiene cobertura de deuda y también cobertura de intereses, y el capital obviamente supera las deudas, al menos en el corto plazo. Veremos obviamente qué va pasando, porque en el largo plazo no tendría problemas. Si el corto plazo quizás es un poco lo que está complicando el tema del nivel de endeudamiento, pero veremos a ver si se va recuperando en ese sentido. Es pagadora de dividendos, tiene cobertura en sus pagos también de los dividendos, y tiene un management que claramente es experimentado de 2.5 años para quienes manejan este gran activo, que trimestre a trimestre obviamente no va haciendo otra cosa que generar tanto beneficio por acción como ingresos crecientes. Así que es uno de esos activos que en correcciones y descansos, que también de ahora tiene CDR, ¿sí? Es algo para festejar que tenga un CDR porque no lo tenía, fue uno de los que se incorporó al listado hace no mucho, y es un activo de estos a tener en cartera de largo plazo, ¿sí? Una vez que haya alguna corrección, no es el momento obviamente. Y dicho esto, vamos un poco a esto que hablamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resumen sería el siguiente.
Taiwan Semiconductor y Wells Fargo sí son los dos que podrían estar generando una especie de consolidación, figuras a activar y con alguna ya corrección realizada. Tanto United Health, JP Morgan, Goldman y Pepsi, o PepsiCo mejor dicho, sí no tienen el mejor timing, sí habría que esperar alguna corrección a niveles FIBO, van a llegar, y esto es puntualmente para todas las noticias que escuchamos que el mercado está cayendo. Bueno, vemos que los activos fuertes, los activos realmente fuertes, inclusive ni siquiera tienen buen timing porque no paran de subir, no paran de presentar resultados buenos, no malos, buenos. Entonces hay que ver un poco el objetivo. Esto es un poco el objetivo que yo les estoy trayendo, más allá sí, de las estructuras que marco, que eso sí es la parte objetiva del análisis, pero al precio esto lo estamos viendo todos, a los indicadores los vemos todos de la misma manera. Así que, en resumen, Taiwan Semiconductor y Wells Fargo sí quizás serían las que están un poquito con un timing mejor que las restantes, pero lo más fuerte es lo que está obviamente en naranja, que son las que habría que ir monitoreando para incorporar después de algún descanso o una corrección con paciencia. ¿Sí? Acuérdense que correr atrás del precio no sirve de nada, ¿sí? Las correcciones van a llegar en algún momento y tenemos que ser pacientes. Y ya terminando obviamente el video, mis tenencias a la fecha no variaron, ¿sí? Casi un 98% seguimos en el mercado, ¿sí? De manera activa, invertidos en Apple, Disney, Visa, Unilever, Lockheed Martin, Tesla, Coca, Nike, Goldman y Adobe System. También Boeing, Salesforce, Cisco, Microsoft, Meli y Activision Blizzard, ADP, Edward Life Science, Novo Nordisk, United Health Group, que es la que vimos en el video de hoy. Acciones argentinas, únicamente mantenemos a Luar, que la verdad que lo viene haciendo bastante bien desde que lo incorporamos y rompió la media de 200, sí, hace ya algunos meses. Y en eToro, obviamente, una cartera ya más de largo plazo, Pfizer, Experian, PGR, sí, Progressive Corp, Alibaba, que nos está haciendo sufrir, pero bueno, todavía mantenemos, Next Era Energy, Seattle Genetics, Bitcoin, Ethereum y Cardano. Acá me quedó Ethereum y Cardano afuera, pero también las tenemos en cartera, holdeando a largo plazo. Sí, oro, el ETF de oro, sí, que el oro que viene un poco más rezagado, pero vamos a ver en la reunión que todavía mantiene una estructura de fondo alcista. Y ETF de mega capitalización de mercado, de biotecnología y inteligencia artificial ya a larguísimo plazo, apuntando un poquito más al sector. Y sí, ya terminando, agradeciéndoles a todos los que llegaron hasta acá. Gracias por mirar, nos encontramos en el próximo video, ¿sí? A quienes obviamente se quieran sumar mañana a la reunión del canal, bienvenidos. Y ni que hablar, el día martes que vamos a tener también la reunión de Watchlist, el que se quiera sumar también. Es precisamente una reunión para ir siguiendo de manera seria los activos, para ir siguiendo correcciones, para ir siguiendo zonas clave, ¿sí? Porque a la bolsa yo creo que hay que tomársela de en serio, ¿sí? Podemos leer noticias, sí, pero obviamente hay que formarse, hay que capacitarse, hay que obviamente leer a este señor, John Murphy, que es para mí el padre del análisis técnico, junto obviamente con Dow. Pero esta frase que dice, como casi todos los operadores pierden, la única forma de salir airoso es asegurarse de la cantidad de dinero de las operaciones ganadora sea mayor que la de las perdedoras. Es decir, esto se logra con estudio, se logra con gestión monetaria, con gestión de riesgo cuando vamos a entrar por cada operación y sobre todo por invertir en lo más fuerte, ¿sí? No querer obviamente ganar o volverse millonario de la noche a la mañana, sino con un sistema, trabajando de manera seria, o al menos un poco lo que intento transmitirles a través del canal, ¿sí? Y bueno, obviamente de esta comunidad que tenemos. Así que les mando un gran abrazo, que tengan un gran fin de semana, quien haya arrancado las vacaciones, obviamente unas geniales vacaciones, y nos vamos viendo y bueno, hablando en el canal y en los próximos videos. Chao.